Muy buenas gentes, soy Isaki Mostazo, bienvenidos a mi canal de YouTube. Tanto si eres profesional como si eres amateur, esta es tu máquina de soldar. Sí, lo acabáis de ver, los amigos de Staller nos han mandado esta máquina para que la pongamos a la prueba. ¿Y por qué os digo que si es una máquina perfecta para profesionales o amateur? Bien, para profesionales poco que decir, ya que sabréis utilizar una máquina Flux y que tiene además la posibilidad de soldar al electrodo. ¿Por qué digo que es perfecta para profesionales? Fijaros el tamaño que tiene y el peso tan reducido. Esta máquina y la bobina pequeña de 0,5 kilos, de 450 gramos, pesa menos de 3 kilos. Vamos, que el bocata y refresco que llevamos a hacer nuestros apaños en el exterior pesan más que la máquina y el hilo. Una auténtica maravilla. Además, el resultado que tiene en la soldadura lo vais a ver a lo largo del vídeo. Si eres principiante o amateur, como es el caso de la mayoría de vosotros, esta máquina para comenzar es perfecta. Os voy a dar varios puntos. El primero, el económico. Es una máquina que de precio está fenomenal. Como siempre, en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace para que podáis buscarla y lleguéis a ella directamente. Segundo, es una máquina profesional que no necesita gas, ya que trabaja únicamente con hilo flux, un hilo tubular que ya lleva el aporte dentro del propio hilo y que tiene un buen factor de marcha para ser una máquina tan pequeñita, de un 30%. Su regulación es sinérgica, que significa que nos irá proporcionando el hilo automáticamente. También es cierto que podremos regular la intensidad del mismo tocando el amperaje. Y para soldar es súper sencillo, como va a ser vuestra primera máquina MIG que tengáis, la borna lo pondremos en el positivo para soldar con el hilo flux. Y la antorcha la pondremos aquí para que reciba el hilo. Vamos a hacer un unboxing rápido para ver lo que trae. La máquina, la antorcha, el portaelectrodos, la masa, las instrucciones y dos boquillas. Y otra cosita que trae esta máquina es la soldadura TIG, pero eso lo vamos a ver en un siguiente vídeo para no alargar este en exceso. Por lo tanto, sus funciones, cuando la estemos analizando, veréis que una de ellas es TIG. Detallito que me encanta, esta pieza imantada. Abriremos y tendremos el alojamiento de las bobinas. Este es el sistema que tensiona y por el que pasará nuestro hilo flux. Si hacemos así, de esta manera tan sencilla, y lo subimos, liberaremos para poder manipular esta pieza que sería la roldana. Simplemente girando un poquito y tirando de la misma, saldría nuestra roldana. Como veis tiene escrito un 1 y por la otra parte 0,8, que son los grosores que admitirá. En nuestro caso vamos a utilizar una bobina de 0,9 y por lo tanto vamos a poner el 0,8 que tenemos que dejar en la parte que mira hacia nosotros. El hilo que le vamos a poner es de la propia marca de Staller y viene envasado al vacío, que es un puntazo para la conservación. Así yo que por ejemplo estoy en Cádiz, que hay muchísima humedad, sé que este hilo va a estar perfectamente protegido. Para el hilo súper sencillo, vamos a desmontar esta piececita aflojando. Vamos a empezar probando al mínimo y flux 0,9.